Bueno, sí, esto es el sujeto tácito. Como comenté la semana pasada, la idea es hablar de cuestiones que a veces no son nombradas o están ocultas o están implícitas relacionadas a la literatura. Bien, ¿sí? perfecto. Porque, o sea, para no ir al mainstream de decir, bueno, ¿quién era Cervantes? Qué sé yo. Claro. O sea, no quiero que este segmento sea un Wikipedia, sino contar algunos detalles jugosos, ocultos, que puedan ser de interés, ¿no es cierto? Perfecto. Y hoy vamos a empezar con una escritora, no es muy marketinero lo que voy a hacer, porque voy a empezar con una escritora que es del siglo XIX. Bien, mirá. Sí. Hay algo tácito en ella, que ahora lo vamos a ver, ustedes pueden preguntarme lo que quieran. Es una chica que nació en principios del siglo XIX, tipo 1819, por ahí, Bien. en el medio del campo en Inglaterra. Imagínense que en esa época las mujeres no podían escribir, o sea, no tenían tenían nadie acceso leía a nada. un libro de una mujer, aunque sepa, no es que no sabían escribir, ¿no? Pero nadie le publicaba un libro, nadie nada. Claro. Bueno, esta chica es una historia bastante particular porque ella empezó siendo una súper fiel evangélica, porque era adaptada a su entorno, ¿no es cierto? ¿Evangélica o cristiana? No, ella era evangélica metodista porque es la religión que impera en Inglaterra. Claro. Viste que ellos son tipo evangélicos, anglicanos, metodistas. Bien, bien. Es como una iglesia que se separó de la católica hace un par de siglos, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y son muy creyentes en el campo más. Lo mismo que le pasó a Darwin. Perdón que saco mi lado de biología, porque a Darwin también, o sea, estudiar era meterse en el convento y estar ahí, bueno. Y bueno, pasó de esa fe fervorosa, pero ultra fervorosa, tipo, no, era intransigentemente... Sí, aparte esos tiempos estaban cegados del oscurantismo, digamos, ¿no? yo diría había más, salido un poco de ahí, claro. más del dogma, diría. Del dogmatismo, mucho sí. dogmatismo. Ahí va. Y bueno, y ella se le muere la madre muy temprano, o sea, cuando era tempranamente adolescente, y queda con el padre, y el padre, si bien el padre es ultra también religioso, sí, familia. Pero empieza a notar en ella que es como curiosa, media crítica, muy intensa desde el punto de vista intelectual. De hecho, terminó la escuela antes, y bueno, entonces el padre, si bien le asignaba su rol de mujer en la casa, qué sé yo, pero dijo, voy a ponerle profes particulares, le puso profes particulares de filosofía, de alemán. ¿Tenían un pasar económico también, no? La familia de ella era modesta, era como... Claro. Clase media. No, sí, clase para media. abajo. El padre, por ejemplo, no tenía ningún título, pero era muy aplicado y le administraba el campo a unos que sí tenían guita. Entonces, claro, sí, tenían un buen pasar modesto, pero... Claro. Pero podían darse ese lujo, permitirse ese lujo, principio del siglo XIX, de tener tutores. Totalmente. Y bueno, entonces la chica esta, que se llamaba Mary Ann Evans. Bien. A los 15 años manejaba latín, griego, alemán, filosofía, o sea, era un bocho, ¿no? Claro. Pero ultra mil religiosa, no podía, todo era súper dogmático. Y bueno, y ahí viene la etapa de cambio de ella, porque quedan solos. Los hermanos varones se van yendo, la madre se muere, queda solo con el padre, y el padre se retira. En un momento le dice, bueno, se la lleva a ella a una ciudad. Sí. Y ahí empieza a pasar algo diferente, porque apenas llegan, ella tenía, no sé, 18 años, era una adolescente, pero ya más grande, una señorita. Conocen a unos vecinos que llamaban los Bray, que era una familia, ahora sí, tipo, con guita, pero de esa burguesía inglesa del siglo XIX, victoriana, que eran, ponerle, industriales, pero que claro. se habían hecho no de la aristocracia, sino más del laburo, o sea, estamos hablando también en principio de la revolución industrial. Sí, ahora ya estamos... Está ahí, claro, está ahí en auge. Súper pujante la revolución industrial, claro, en Inglaterra. En Inglaterra, donde fue dio el origen. Más fuerte, ¿no? Y bueno, y esta familia es súper liberal en el sentido de libre pensadores, de que todo pensamiento era bien recibido, todo era debatido. Claro. La casa era una tertulia permanente. Viste que también cuando leemos cosas de la Revolución de Mayo y eso,
se habla de las tertulias. Sí, sí. Claro, el lugar de interacción social eran como casas de gente popular que le abría las puertas a todo e invitaba a tomar el té, a comer, a bailar, qué sé yo. Sí. Hacía ese tipo de cosas y ahí ocurría un intercambio intelectual interesante. Y esta chica, como vecina, va, qué sé yo, y enseguida la pescan de decir, esta es rapidísima, esta piba. Claro, o sea, sí, aparte venía con un bagaje intelectual impresionante. Tremendo, manejaba todo. Y bueno, ahí se empieza a ser habitué de la casa y le empiezan a ofrecer laburitos chiquitos de traducciones. Ah, bien. Empieza a hacer traducciones del alemán, del griego, del latín, pequeñas cosas, y en un momento ya dice, bueno, esta piba reda, le encargan la traducción de un libro de Strauss, que no es el músico, es otro, un filósofo, claro, que se llama La vida de Jesús. Un libro que había salido recién en alemán y que era para el momento una revolución dentro de lo que es la religión, porque es como que te diga, no sé si leyeron el Evangelio según Jesucristo de Saramago. Tal vez algún oyente lo leyó. Era una visión de la vida de Jesús más humana, digamos, ¿cierto? Sí. Era como la vida de Jesús más humana, despojada de toda la parte metafórica de los evangelios. Sí, o por ahí más mística y... Claro. O sea, imaginar al Jesús histórico como un hombre y qué le fue pasando, ¿no? Claro. Y cómo los evangelios son como una metáfora de eso. Imagínate. Ella aceptó el laburo, fue su primer laburo grande, porque era una obra de filosofía en alemán grande. Y claro, lo empezó a traducir y le empezó a volar la cabeza. Porque ella, que era dogmática, claro, evangelista, empezó a decir, lo que dice el evangelio no es literal. O sea, el hecho de que Jesús caminó por el agua no significa que caminó por el agua, sino tal vez significa otra cosa. Y así empezó a pensar muchas cosas que le fueron abriendo la cabeza. Y bueno, ese libro se publicó en Inglaterra con la traducción de ella, fue su primer laburo grande, y en ese momento Mary Ann Evans ya era otra persona. Ya dijo, ya me hace ruido esto de ya no quería ir a misa con el padre, no quería hacer nada, se apartó completamente de la parte dogmática de la religión. Y ahí empezaron los problemas. Ahí empezaron los problemas, por supuesto. Así que bueno, se fue para arriba, la piba se fue para arriba, con el padre tuvo tremendas crisis por esto de la religión, aunque siempre lo acompañó igual. Y hay algo que no dije todavía, que es que la persona de la cual estamos hablando como autor, si bien la chica se llamaba Mary Ann Evans, nunca publicó con ese nombre. Tiene un seudónimo. Acá está la parte del sujeto tácito, porque capaz alguien está diciendo cómo. Porque estoy hablando de una de las escritoras más famosas del siglo XIX en Inglaterra. Es más, la novela más famosa de ese siglo la escribió ella. Y alguien capaz que dice, bueno, ni me suena. Inglesa. Claro. Ahí se puso interesante. ¿Por qué? ¿Dónde está la parte del sujeto tácito de esta chica? Y lo voy a adelantar ahora como para que... y vean hacia dónde voy. Esta chica es George Eliot, que es un escritor famoso. Bueno, lo digo con un escritor, pero en realidad es la chica, que capaz que alguien, si es lector, lo conoce. George Eliot ha publicado todas las novelas más famosas del siglo XIX en la Inglaterra victoriana, todos los culebrones, novelas así con romances, desencuentros amorosos, todo ese tipo de cosas, las escribió esta persona. Pero era Mary Ann Evans. ¿Y cómo se convirtió? Sí, ahí está la parte que no cierra nada, ¿viste? Porque viene de una fe dogmática religiosa, va a una parte filosófica medio abierta, y ya les adelanto el final, cómo es que termina siendo George Eliot un autor ultra famoso de Inglaterra, pero famoso por escribir culebrones, novelas... Claro, sí. Centradas en las personas. Unas tramas, era como el Netflix actual. Una plataforma de series. Claro, porque en esa época las novelas así más de románticos, de enamoramientos, desencuentros, todo ese tipo de cosas, no eran bien vistas, era como... No, sí, más vale porque... Era como literatura clase B que no... Una sociedad muy conservadora era. Claro, era como leer la revista Caras, una cosa así. ¿Entendés? Claro, sí. Bueno, no voy a seguir, no quiero denostar ningún género literario, pero bueno, era ese tipo de literatura. Y esta chica que estamos relatando su vida, al parecer viene de alta gama, no viene asociada a eso, ¿no es cierto? Pero ¿qué le pasa? En un momento deciden independizarse el padre, le ofrecen un laburo bueno en Londres, como editora asociada de una revista que era muy pujante en ese momento,
una revista de cultura, de todo, de filosofía, que incluso el editor de esa revista hoy en día es uno de los que domina, esto chisme aparte, de las publicaciones de literatura científica hasta hoy. O sea, esa familia, que es la familia Chapman, hay Chapman y Chapman asociados, es una editorial que hoy en día es tope de gama de las publicaciones científicas. Pero empezó así, empezó publicando una revista de cultura en Londres en el siglo XIX, y a ella la llevan como editora asociada. Y lo mismo, le pasa lo mismo que en la otra casa. O sea, la gente la ve y dice, no, la piba podía hacer todo. O sea, podía hacer traducciones, correcciones de estilo, reseñas literarias, mini ensayos. O sea, era un crack. Sí, sí. Era muy crack. Bueno, entonces era tan crack que obviamente, bueno, ahí en el ambiente de esta revista, en algún momento un flaco la miró y la fichó y se enamoró. Se enamoraron, dijo, ahí está. Un señor que era filósofo, crítico, ensayista, escritor, todo un capo también. La mira, se enamora, y ella también, claro, en esas tipo encuentros de la revista, porque también era autor, pero ella todavía no era autor, ¿no? Eso que digamos, los matrimonios eran arreglados en cierto aspecto social, ¿no? Para mantener el status quo o un cierto nivel de vida. Pero en las arcas intelectuales, por ahí pasaba de otra manera. Y sabes que tocaste un punto muy interesante. Como chisme. Acá venía uno de los problemas, era que el tipo ya estaba casado. Bueno, viste, siempre hubo culebrones. El tipo ya se volvió en una novela. Sí, sí, su misma vida es un culebrón. Pero bueno, el tipo ya estaba casado, se recontra enamoran uno del otro, pero bueno, era todo prohibido. Claro, secreto. Sí, secreto. No pasa nana. O sea, había tensión ahí. Había tensión sexual. Bueno. ¿Qué pasa? En este momento Mary Ann Evans era una chica ya editora, prácticamente que hacía de todo en la revista, era como la súper referente de todo, pero no tenía vedado el tema de la escritura. Ella no podía ser autora, porque era mujer. Aunque era un crack, sí, seguía siendo mujer. Bueno, la cuestión es que, qué sé yo, miradita va, miradita viene, se termina siendo amante con este George, que no me acuerdo el apellido del esposo, no era el esposo, el esposo de otra. El esposo de otra. El esposo de otra. Bueno, nada, se terminan siendo amantes, el tipo deja su matrimonio y se junta con la piba esta, aparte era más chica. Claro. Se junta con la piba y se van a vivir juntos. O sea, deja su matrimonio, se van a vivir juntos. Imagínense que estamos hablando de 1840. Sí, esto era un escándalo. Súper. Era la Malena Pichot del siglo XIX. Como los 80 y los 90 acá con los Petroca, ¿viste? Tenían como doble familia, triple. Bueno, ¿y qué pasa? Para ir llegando al final de esta historia que estamos contando, esta pareja es muy virtuosa. En el sentido, a pesar de que es sumamente escandalosa y todo, ella siguió laburando ahí porque era indispensable. Se caía todo abajo. Y fue virtuosa en el sentido de que parece que este flaco era buen tipo, la fomentó en todo lo que ella hacía. No era machista. No, yo creo que no, porque ya... Era desconstruido. Bueno, él mismo le empieza a sugerir, porque él mismo la ve y dice... Estás para más, pero ella tenía ciertas restricciones que nunca iba a poder superar. O sea, nunca iba a poder escribir un libro de filosofía o algo así. No, perdón, no porque no pueda, sino porque nadie le iba a dar bola ni se lo iba a publicar. Por ser ¿entiendes? Aunque ella había ya publicado ensayos de filosofía en la revista, un montón de cosas. Y bueno, y ahí él le sugiere, le dice, ¿por qué no escribís un cuento? Entonces... Porque ella dice, bueno, podría ser, pero no es lo que... No, escribí un cuento. Porque claro, el tipo vio que la mina manejaba muchas áreas de la vida, la psicología de las personas, había conocido muchos ambientes sociales, desde el campestre, de vivir en el campo, de estar todo el día en la iglesia, estuvo un internado en un momento en la iglesia, a estar en un ambiente liberal, a ser editora, a leer grandes filósofos del momento y traducirlos, o sea... Conocía el mundo. Mediante las letras. Bueno, cuestión de la bola y empieza a escribir y escribe un cuento que lo publica en otra revista, una revistita medio así desconocida de Londres. Tipo Pasquín. Ese cuento la rompe. Se llamaba las aventuras, no me acuerdo, está en inglés, pero
The Adventure of the... No, es como la mala, triste fortuna del reverendo no sé cuánto. Es la historia de un cura anglicano y su vida en un pueblo. Recordemos que los curas anglicanos pueden tener matrimonio, no sé si se acuerdan, o se lo tienen presente. Entonces es un cura que vive con su esposa en un pueblo, lo mandan a misionar ahí, y es una vida gris, en realidad no pasa nada. Pero la mina logra de ese no pasa nada, y la creación del personaje del reverendo crean una historia interesante que se hace medio muy conocido en el momento. Como ese cuento le gusta a todos, y dicen, no, queremos más cuentos de este tipo. Porque ahí ya había firmado como George Eliot. O sea, lo manda a una revista con una carta, nadie la conoce, imagínate. Allá en ese momento llega una carta con un manuscrito. Cuando digo manuscrito me refiero a manuscrito, escrito con lapicera, con tinta. Con tinta, con pluma. Sí. Y bueno, y se lo publican y dicen, bueno, queremos más cuentos de George Eliot. Y empieza a escribir. Bueno, ahí se empieza a hacer la novelista. Y publica una gran cantidad de títulos, o sea, publica decenas de novelas, y entre esas novelas publica Middlemarch, que está considerada hoy la novela más grande del siglo XIX de ese género, claro, ¿no? Que es un género de medio romance, pero con personajes muy profundos, que van haciendo de la vida cotidiana de los personajes, porque en realidad no pasa una cosa tremenda, no llega un ovni, no hay una invasión, no hay una cuestión épica que era en ese momento. En ese momento se consideraba las historias profundas, las historias épicas, como bueno, hay una batalla, la no sé qué. Sí. No, acá era la vida de las personas. Y eso que ahora puede parecer común, porque hay muchas historias así, casi todas. Ahora nos pasamos para el otro lado. Claro. En ese momento fue innovador. Y fue la que innovó en decir, se puede contar una historia atrapante y muy buena desde una vida cotidiana de la que le puede pasar a cualquiera. Entonces la gente se sentía identificado. Creo que eran contemporáneos con Julio Verne, ¿verdad? Sí, Julio Verne estuvo un poquito después, pero sí, claro, sí, más o menos, sí. Pero por eso a lo que hago referencia que Julio Verne justamente era ciencia ficción, si se quiere. Claro, esas eran como las grandes novelas que atrapaban a las personas, ¿no? Exacto, imagínate un viaje en globo por el mundo, un viaje submarino. En cambio, George Eliot contaba lo cotidiano, la stand-upera de la época. Las historias de ella era un médico que se enamoraba de una que atendía y no le podía nunca decir nada, y nunca pasaba nada. Pero... donde se podía sentir identificadas las personas porque estaban viviendo exactamente lo mismo. Exactamente. Así que bueno, esa es la historia que traje para compartir. Wow. Bueno, obviamente el tipo se muere antes porque era más grande, ella queda sola, sigue escribiendo, aunque menos, un poco después ya se muere, joven, no sé, se murió el tipo, se murió ella. Claro, por ejemplo, ya era más grande, ponerle que a los 30 años ya la palmó, viste que tampoco había mucho más hilo en el carrete en esa época. No, ella tenía 30, era como, sos grande, viste. Sí. Así que bueno, a mí me pareció interesante esa historia, la quise traer, aunque era una historia vieja, capaz que alguien decía, no, siglo XIX, listo, cambio de radio, ojalá que no haya pasado eso. No, yo creo que no. Piensen que los humanos fuimos humanos en todas las épocas. Pero me pareció interesante porque toca muchas cosas que, no sé, tienen que ver con lo que pasa ahora, digamos, con tanta fragmentación de la información y que todo tiene que ser súper fantástico, todo va al palo, imágenes tremendamente buenas en todos lados y qué sé yo. Y esto de contar con una parsimonia, con el ritmo mismo de la vida, lo que le pasa a los personajes, pero profundizar en sus vivencias, en sus pensamientos, en esta separación entre las expectativas que uno tiene en la vida y lo que realmente hace, que me parece que ahí está la brecha que ella exploró. Porque los personajes nunca pasa nada casi, pero siempre están en continua reflexión de, yo quiero hacer esto, pero no puedo, y mi realidad es esta. En la búsqueda. Sí. Vos sabés que hoy a la mañana arrancaba justamente eso, ¿no? Porque, viste que a uno se le da por pensar a veces. No, y yo decía, hubo un tiempo en la época donde el ser humano siempre está en la búsqueda porque es parte de la naturaleza de uno mismo. Hubo una época donde buscaba, qué sé yo, la claridad espiritual, la mental, intelectual, ¿no? La filosófica, y ahora es como justamente mucho más instantáneo, muy marketingizada y sistematizada por el capitalismo, que es el consumo, ¿no? ¿Qué buscás? Y bueno, no sé, precios de zapatillas, ¿no? Estímulo-respuesta, y hubo una época donde paraba un poco la bocha,
¿no? Y buscabas algo mucho más profundo como ser humano. Claro. Ahora es la satisfacción inmediata. Claro, ahora quiero un iPhone y tengo un Samsung. Claro, sí, y no, qué catástrofe, ¿no? Que se proporciona en ese momento. Así que bueno, por ese lado me gustó y bueno, tengo que confesar que no leí ninguna novela todavía de este autor, pero porque este segmento va a ser totalmente sincero, va a ser sinceridad. Muy bien, 100%. me parece genial, pero... No voy a venir a mentir nada acá, pero sí, como yo dije la semana pasada, soy muy curioso de los libros y leo muchas contratapas. Sé todas las contratapas y más o menos lo que pasa, en cada libro, pero bueno. Es no como la ansiedad. No alcanzo a leer todos los libros que hay. Es como la ansiedad para abarcar muchas cosas. Pero preparando este segmento, que lo estoy preparando hace 2 semanas y me interesé, bueno, busqué muchas más cosas, pero no quería, creo que ya estamos en horario para contar esto. Me interesé mucho y ahora quiero leer ya una novela de George Eliot. Alias George Eliot, realmente Marianne Evans. Así que bueno, esta es la historia, espero que les haya gustado. Sujeto tácito. Esto es sujeto tácito. Muy bien. Y para terminar traje una recomendación también. Perfecto. Una recomendación que siempre me voy a ir con una recomendación de libro. Y bueno, en las recomendaciones de libros no necesariamente tienen que estar relacionadas con el tema, pero bueno, tiene en este caso un poco de relación porque lo que voy a recomendar, en general voy a recomendar libros actuales, como que pueden encontrar en las librerías ahora. No los voy a mandar a una librería del siglo XIX en Inglaterra, así que tranqui. Voy a recomendar a una autora argentina. Bien. Que se llama Mar Petric. Mar Petric. Mar Petric es una chica que vive en Buenos Aires, que ahora está publicando con Planeta. Es una chica joven, debe tener, no sé, 30 años, poner como mucho menos capaz. Y tiene un montón de títulos ya publicado, no quiero mentir con el número, pero más de 6, 7, 8 novelas. Y bueno, este es su último título, Detonante, que es el libro que van a encontrar de ella en las librerías si van ahora. Y bueno, me parece muy interesante porque en algún punto se toca con lo que conté de George Eliot, porque es un romance thriller este libro. O sea, mezcla tema romance con thriller. Está ambientada en la isla Victoria, en Bariloche. Y bueno, es de un militar que vive ahí en la isla, qué sé yo, y de golpe encuentra una chica en la playa de la nada, así media asustada, media sin nada, medio que no recuerda nada. La mete en la casa para recuperarla porque está muerta de frío, muerta de hambre, qué sé yo, y empieza a pasar el tiempo y toda la historia es ellos y ella tratando de acordarse, recuperarse, y bueno, obviamente surge el amor porque es un romance, pero también es thriller. Claro, hay un... ¿Y por qué será thriller? Y eso porque no la chica desconoce también. La chica oculta más cosas de lo que uno pretende. Así Qué raro, bueno. Bariloche, no me parece raro mezclar Bariloche con Milicos, ¿viste? ¿Ah? ¿Le parece? Bueno, sí. Siempre. Pero bueno, espectacular recomendación. Detonante, Mar Petric. Acuérdense que Nico va a estar también en la Feria del Libro, en la Expo Vocacional y Feria del Libro, Un Mundo en Letras. El día... Voy a estar el día viernes. Con 2 charlas. A las 11 voy a estar presentando mi libro Aventura en la Escuela y a las 14 voy a estar dando una disertación sobre la relación entre los juegos de rol y la narrativa. Y también va a estar ahí ayudándonos en la conducción. Ah, ¿sí? ¿Y sí? ¿No te enteraste? No, por contrato. No leí la letra chica del contrato. Viste, esto es así. Muchas gracias. Esto fue Sujeto Tácito de la mano de Nicolás Joan.